Tener miedo da miedo. No nos gusta, lo intentamos evitar y siempre elegimos el camino que no nos genera ese malestar. Pero, ¿y si te digo que tienes precisamente que quedarte donde no te sientes bien? ¿Por qué no podemos darle la vuelta al miedo y verlo como algo que nos ayude a avanzar? Quédate en este episodio si quieres hablar sobre el miedo y cómo este nos puede impulsar a convertirnos en la persona que queremos ser. Bienvenida a este nuevo episodio. Y ahora sí que sí, primer episodio de 2025. ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contenta de empezar este año con vosotras. Y si aún no lo estás viendo, sí, este episodio tiene vídeo, así que te saludo. Hoy te vengo a hablar de un tema muy importante, un tema que a mí me costó muchísimo entender, pero desde el momento que lo entendí me di cuenta de la importancia y lo que te ayuda a mejorar tener miedo. Y me sentí un poco hipócrita venir aquí a hablarte de miedos sin yo haber conseguido superar mi mayor miedo, que es precisamente lo que estás viendo ahora. Yo hablarle delante de una cámara. Esto es como el mayor miedo que tengo, lo que me da más miedo en este mundo, y aquí estoy. Pues aquí, mostrándote que se puede, con mucho esfuerzo, muchos nervios, que no sé si lo parece, pero estoy muy nerviosa. Pero es que llega un momento que lo tienes que hacer, y sobre todo si te vengo a hablar de superar tus miedos, pues le encuentro lógico que yo esté aquí, pues diciendo, oye, mira, yo estoy superando el mío. Así que hoy vamos a hablar de miedos y cómo el miedo nos impulsa a hacer cosas, cómo cambiar esta visión y dejar de ver el miedo como algo malo, sino algo que nos ayuda a mejorar como personas. Y antes de empezar, ¿qué es el miedo, no? ¿Por qué tenemos miedo? Cuando nosotros conocemos alguna cosa o tenemos alguna situación delante de nosotros que nos genera ese rechazo, ese miedo, es de alguna manera que nuestro cuerpo nos está avisando que hay algo mal. Y entonces, cuando vemos que hay algo mal, nuestra primera reacción, ¿qué es? Huir de esa situación. Pero hay situaciones que nos dan miedo y son miedos irreales o irracionales. Una cosa es tener miedo a un oso, evidentemente, porque pones tu vida en peligro, normal. La otra cosa es tenerle miedo, por ejemplo, en mi caso, hablarle a una cámara. Otros tipos, por ejemplo, hablar de emociones. Hay gente que le da miedo hablar de sus emociones. También existe gente que le da miedo hablar en público. Existen un montón de miedos y son diferentes en cada persona. Entonces, ¿por qué nos generan esos miedos? Cosas que no deberían dar miedo. Porque evidentemente está tocando alguna herida que nosotros tenemos, algo que aún no hemos superado. Cuando nos encontramos con este miedo, nuestra primera reacción, ¿qué es? Pues evidentemente huir, porque estamos delante de una cosa que nos parece desagradable, incómoda, y nuestro primer instinto es salir de ahí corriendo como podamos. Pero aquí la clave está en tomar ese miedo y darnos cuenta que no hay que huir, que precisamente tenemos miedo porque nos genera dentro de nosotros alguna herida, algo que no hemos sanado, y precisamente eso es lo que tenemos que sanar, eso es lo que tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque precisamente eso nos ayuda a avanzar y a ser mejores personas y a superar estos pequeños obstáculos. De nada sirve seguir haciendo toda tu vida algo que no te da miedo y no te impulsa a crecer. Es en estos momentos, cuando vemos los obstáculos, los problemas, que nos hacen mejor persona. Tener miedo es algo necesario porque evidentemente no todas las cosas que nos ocurren en el mundo son buenas y tenemos que tener miedo en según qué circunstancias, pero este miedo no nos tiene que limitar, y ese es el problema. A las personas nos limita el miedo, nos limita a hacer las cosas que queremos, las cosas que anhelamos, las cosas que necesitamos hacer al final, y entonces ese miedo nos impide poder avanzar. Yo he visto personas que quieren ser bomberos, por ejemplo, pero les da muchísimo miedo el proceso de oposición porque es un proceso muy duro. Entonces, ¿qué hacen? En vez de luchar contra ese miedo, se van para otro camino, consiguen otro oficio, pero al final se les queda esa espinilla y esa necesidad y esas ganas de ser bomberos, pero no se afrontan al miedo. La clave aquí es que cuando algo nos da miedo es ver ese miedo, interpretarlo, entender de dónde viene ese miedo, por qué nos da miedo, y a partir de ahí luchar para ver ese miedo no como algo malo, sino una oportunidad de crecer. Tener miedo, evidentemente, da miedo. Afrontar algo
que no es agradable, pues evidentemente no es agradable para nadie y cuesta, y quizá te va a costar más de lo que crees, o al contrario, menos de lo que crees. El hecho es que no es algo fácil y por eso no todo el mundo toma ese camino, no todo el mundo decide afrontar sus miedos y por eso no todo el mundo avanza y no todo el mundo se convierte en una mejor versión de sí mismo. La clave aquí es, si yo tengo ese miedo y sí, me va a costar, va a ser difícil, no va a ser algo fácil, pero si yo consigo superar eso, de alguna manera le estás diciendo a tu interior, a tu cuerpo, a tu persona, que tú puedes afrontar todo aquello que te propongas. Quieras o no, dar un pequeño paso, le estás diciendo a tu inconsciente que eres capaz. Te estás diciendo a ti mismo y al mundo que puedes conseguirlo. Cada vez que vas superando pequeños miedos, vas ganando confianza en ti mismo y sobre todo autoestima. Porque si superar un miedo te ayuda muchísimo a ganar autoestima en ti misma. Es una pasada, porque te ves capaz de afrontar las cosas y entonces afronto una cosa, luego lo intento con algo más difícil, algo más, y te das cuenta que llega un punto en tu vida que dices, oye, pues es que no me da miedo nada. Evidentemente, claro, nos va a dar miedo siempre alguna cosa, pero sí que es cierto que te conviertes en una persona muy diferente. Miras atrás y hace 5 años te daba miedo preguntarle al panadero por una barra de pan y ahora estás hablándole a 100 personas. Y es que nos olvidamos que todas esas personas exitosas, esas personas que han conseguido sus sueños, que tú las ves y las admiras, nos olvidamos que una vez han sido esas personas con miedo, con inseguridades, que no se atrevían, con problemas, porque sí que es verdad que vemos solo el resultado. Tú ahora mismo me estás viendo hablando y estarás pensando, oye, pues no está tan mal, ¿no? No lo hace tan mal, pero para llegar hasta aquí he tenido que pasar una serie de miedos, superar algunas cositas que evidentemente no se ven. Tú solo ves el resultado, pero detrás de este resultado hay mucho trabajo y muchos miedos superados. Entonces, esas personas que tú las ves y las admiras no han nacido con un talento innato porque sí, sino han trabajado y han superado todos esos obstáculos. A ti te encantaría ser cantante, pero te da mucho miedo que te vean cantar. Oye, es que una vez hubo una persona que también quería ser cantante, alguno de estos, seguro, si escuchas alguna entrevista, seguro que en algún momento de su vida dijeron que no se creían que iban a ser cantantes o les daba miedo o lo que sea. Entonces, no esperar a que el miedo desaparezca porque nunca va a desaparecer. Bueno, sí, cuando lo haces y lo consigues muchas veces sí que se te va, pero no esperes a que exista un día que tú te levantes y digas, oye, hoy me he levantado sin miedo, qué bien, porque eso no existe, eso no va a pasar. Entonces, sé que da miedo, sé que da respeto, sé que cuesta, sé que es difícil, pero hazlo y hazlo con miedo. También es esta idea de cambiar esta mentalidad, de ver un miedo y no ver como algo malo o algo que tú no puedes superar o algo que, vale, por ahí no es, porque si me da miedo no he nacido para eso. No. Al contrario es, ¿por qué me da miedo eso? ¿Qué hay detrás? ¿Me da vergüenza? ¿Tengo miedo a que se rían de mí? ¿Tengo miedo a no dar la talla? ¿Tengo miedo a no conseguirlo? ¿Qué miedo hay detrás de eso que te da miedo? Nunca mejor dicho. Y sobre todo entender que es un miedo normal, que eres persona, que no pasa nada, que todo el mundo lo sufre igual. Todos los miedos son personales. A mí, por ejemplo, me da mucho miedo pues estar hablando ahora a la cámara y a ti quizá eso no te resulte ningún problema. Pero, por ejemplo, a mí hablar de sentimientos, de emociones, de pensamientos me es algo súper sencillo y no me da miedo. Y una persona puede tener un miedo irracional a abrirse emocionalmente. Cada uno de nosotros tiene sus propios miedos y sus propias dificultades y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque te da a entender que una persona no tiene ese miedo y tú sí, porque sois diferentes, porque venís de circunstancias distintas y porque estos miedos son de alguna manera irracionales y están tocando heridas propias de cada persona y por lo tanto se pueden superar. Hay gente que no le da miedo hablar en público. Qué guay eso, qué suerte tienen, pero si ellos pueden, tú también. No eres diferente. Evidentemente, tus miedos y circunstancias son diferentes, pero si otros lo pueden conseguir, tú no eres menos para no poder conseguirlo. No son superhéroes
no son personas de otro mundo, no, son iguales que tú, pero quizá tienen otros miedos que tú vas a pensar, oye, ¿cómo puede tener miedo en eso? Una vez empecé a superar estos miedos, me di cuenta que detrás de ese miedo hay algo maravilloso. Y detrás de superar cada miedo vas descubriendo mucho más potencial en ti misma, te das autoestima, te das seguridad, te das confianza y ves el mundo muy distinto. Ves el mundo con muchas más posibilidades y al final superar el miedo te ayuda a alcanzar quien quieres ser y tus sueños. Si tú quieres un sueño, si quieres, por ejemplo, en mi caso, crear este podcast y quiero hablarte a la cámara, pues tengo que superarlo. Entonces, quizá hoy me dé un poco de vergüenza o esté un poco así más, no sé, sin saber muy bien si lo estoy haciendo bien o no, pero cuando lleve 10 episodios grabados ya tendré mucha más confianza y seguridad en mí misma. Detrás de ese miedo hay muchísimas posibilidades que te estás perdiendo, así que hazlo. Hazlo con miedo, hazlo con inseguridad, hazlo sin saber muy bien a dónde vas a llegar, hazlo sin saber si ese es verdaderamente tu camino, pero superar un miedo es que te dará una confianza, una seguridad, unas ganas de seguir adelante y piensa que no todo el mundo elige este camino, entonces te estás diferenciando, te estás marcando un poco más por delante de esas personas que nunca se van a atrever a superar esos miedos. Porque sí, hay muchísimas personas en este mundo que nunca van a conseguirlo, porque nunca ni se lo van a plantear, porque van a ver el miedo y van a huir a 3 kilómetros de distancia, pero tú no vas a huir, tú te vas a quedar aquí, vas a coger ese miedo y vas a decir, vale, vamos a ver qué podemos hacer contigo. Y entonces, muy importante también, un miedo no se supera de un día para otro. Oye, si tú lo has hecho así, te felicito. Pero si te cuesta, si es un miedo muy grande, empieza poco a poco, coge ese miedo, destrúyelo, lo machacas y lo pones súper pequeñito y vas haciendo poco a poco. En mi caso, por ejemplo, yo no he empezado grabando esto, yo he empezado pues subiendo fotos de mí. Luego subí pequeños shorts sin hablar y he ido pues escalando poco a poco. A mí esto me ha servido. Quizá a ti lo que te sirva es directamente ponerte enfrente de la cámara o superando ese miedo que tienes, pero tranquila, no tienes que hacerlo de un día para otro, puedes ir poco a poco, pero eso sí, sobre todo, no esperes a que pasen 10 años, no esperes a que pase uno, atrévete ahora, estás escuchando esto, pues piensa en un miedo que tengas y haz el pasito hoy o mañana, pero no esperes a tener un momento, una circunstancia, una seguridad en ti misma que no va a existir. Hazlo con miedo, pero hazlo ya. No esperes a tener una situación en concreto, sino empieza con lo que tienes, con lo poco que sabes y con todo el miedo que llevas encima, pero empieza ahora, no esperes. Te invito a que cojas un miedo, me lo compartas por aquí por comentarios, me haría muchísima ilusión y sobre todo a que empieces a trabajar ese miedo. Y ahora que estamos en enero empezando el año, pues plantéate cómo conseguir destruir ese miedo y cuando lo hagas, por favor, déjamelo saber porque me haría muchísima ilusión saber que lo has conseguido. Y nada, espero que te haya gustado muchísimo este episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el fondo? ¿Qué te ha parecido? Y cualquier cosita, ya sabes, estoy muy activa por mi Instagram. Por aquí puedes dejarme cualquier comentario, ya sabes que me puedes valorar positivamente también. Y nos vemos el próximo viernes. Chao.